Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el podcast del día de hoy vamos a continuar con nuestro análisis de los textos apocalípticos antiguos, una serie de textos apócrifos que han quedado realmente en el olvido, a no ser por la investigación de los académicos, historiadores. Realmente es un caudal de conocimiento que eran la base de las enseñanzas tanto de los judíos como de cristianos y que también incluso influenciaron las creencias musulmanas, entre otras. Hemos estado conversando sobre el texto de la ascensión de Isaías, el profeta Isaías, y lo hemos dividido en tres secciones. Anteriormente hablamos sobre la profecía de Isaías y el martirio que él sufriría. Hoy vamos a hablar sobre otro texto que es el testamento del rey Ezequías y sobre las profecías de los últimos tiempos, las profecías de los últimos días que nos relata este texto antiguo. En cuanto a este documento, el testamento de Ezequías, quiero citar las palabras del profesor e historiador Antonio Piñero, que nos dice al respecto que este libro es una visión o apocalipsis de origen cristiano que anuncia a Cristo y viene contra los efectos de la llegada del anticristo encarnado en el emperador Nerón vuelto a la vida. Pero este apocalipsis se basa en una obra anterior, probablemente judía, en la que se presentaba este apocalipsis como una visión, la primera del profeta Isaías, recogida por el piadoso rey Ezequías en su testamento. Este testamento o visión se ha conservado dentro y mezclado con la obra anterior. El último autor, cristiano, es desconocido. Es probable que su escrito proceda del siglo II después de Cristo. O sea que aquí tenemos un texto de manos cristianas, pero que el origen probablemente judío, que luego pues fue editado y cristianizado. Y sin duda alguna es muy interesante, así que tanto para los investigadores, los historiadores, como para el cristiano creyente, atentos porque escuchen ustedes con atención las profecías en cuanto al tiempo del fin que da el testamento de Ezequías. Vamos a citar del documento. Profecía sobre los últimos tiempos. Dijo el profeta Isaías: en esos días serán muchos los que deseen cargos, aunque estén desprovistos de sabiduría. Habrá muchos superiores inicuos y pastores opresores de sus ovejas, al no parecerse a los santos pastores. Muchos cambiarán el honor de sus vestiduras de santos por la indumentaria de los codiciosos. Habrá mucha acepción de personas en esos días y amantes de la gloria de este mundo. Abundarán los calumniadores y la vanagloria al acercarse el Señor, y se retirará el Espíritu Santo de muchos. En esos días no habrá muchos profetas, ni quienes digan cosa fidedigna, sino uno aquí y otro allá en diversos lugares. A causa del espíritu de error, fornicación, vanagloria y codicia, que existirá en los que se llaman siervos de aquel, y los que escuchen a ese, habrá gran odio mutuo entre ellos, los pastores y superiores. Habrá gran envidia en los últimos días, y dirá cada cual lo que bien le parezca. Declararán vanas las profecías de los profetas anteriores a mí, e incluso rechazarán estas visiones mías para dar expresión al impulso de sus corazones. O sea que vemos este texto antiguo, probablemente del siglo II, que da una serie de profecías en cuanto al fin de los tiempos. Y es muy interesante esto, sin duda alguna, el creyente que esté escuchando esto, especialmente si es cristiano, sin duda alguna estará asombrado por la exactitud con que el texto parece describir lo que se observa en el día actual. Porque se habla de gente que desearían cargos, posiciones encumbradas, pero no tendrían ninguna calificación, no tendrían sabiduría alguna, y que serían más bien inicuos, opresores de sus ovejas, que se harían pasar por pastores santos, por líderes religiosos santos y devotos, cuando en realidad dice que los que estarían es detrás del honor, y se harían pasar por santos cuando no son más que codiciosos en busca de dinero, y que harían distinción de personas, o sea, entre las mismas congregaciones
Solamente aceptarían al parecer o favorecerían a aquellos que les favorecerían al parecer económicamente tal vez, porque dice que serían codiciosos, amantes de la gloria de este mundo. Lo que le interesa es la alabanza, la abundancia, y no solamente eso, dice que serían calumniadores y que se vanagloriosarían al acercarse la llegada de, en este caso, de Jesús, según la creencia cristiana, pero que esta gente no tendrían Espíritu Santo ninguno. Dice que no habría profetas ni nada, sino que alguien aquí y allá aparece que diría la verdad, pero no habría algo sólido en realidad, sino que más bien tendría un espíritu de error, de fornicación, de vanagloria, de codicia. Se harían pasar por siervos de Dios, pero no serían más que farsantes que de hecho estarían luchando entre ellos, porque la envidia sería una característica de los últimos días. Y estas serían gentes que iban a decir lo que más bien le pareciera, torcerían las escrituras, negarían las profecías de los profetas y iban a decir lo que les saliera del corazón a ellos. Entonces son características de este texto antiguo, de profecías del profeta Isaías, que parecen describir sucesos como se observan en la actualidad. Ahora, ¿qué acontecería? Porque el documento nos sigue diciendo y nos habla de la llegada de Beliar, que sería el gobernante de este mundo, que de hecho lo asocia este texto de Isaías con el emperador Nerón. Y esto es una creencia, recordemos que este es un texto del siglo II. En aquella época, los cristianos, al igual que los judíos, estaban sometidos a Roma. Todavía el cristianismo aquí no se había convertido en la religión oficial de Roma, del Imperio Romano. Por tanto, eran perseguidos y el emperador romano, en este caso Nerón, lo veían ellos como el anticristo, el ser maligno. Y el documento nos habla lo siguiente y da otra serie de profecías en cuanto al fin del mundo. Dice así: Así pues, Ezequías y Jasub, hijo mío, tales serán los días del fin del mundo. Tras su consumación, descenderá el gran príncipe Beliar, rey de este mundo, que lo ha poseído desde que existió. Bajará de su firmamento en forma humana el rey inicuo y matricida Nerón, que es ese mismo rey. Perseguirá la planta que los 12 apóstoles del amado habrán plantado, uno de los cuales será entregado en su mano. Este príncipe vendrá bajo la forma de ese rey, y con él llegarán todos los poderes de este mundo, y le obedecerán en todo lo que desee. Por su parte, por su palabra, saldrá el sol de noche, y habrá aparecer la luna a la hora sexta. Habrá todo lo que quiera en el mundo. Hará todo lo que quiera en el mundo, Obrará y hablará como el amado. Afirmará: Yo soy Dios, antes de mí nadie existió. Y toda la gente en el mundo creerá en él, le sacrificarán y servirán mientras dicen: Este es Dios y no hay otro como él. Y tornará tras sí a la mayoría de los que se unieron para recibir al amado. El poder de sus prodigios estará en cada ciudad y país, y erigirá sus imágenes ante sí en todas las ciudades, dominando por 3 años, 7 meses y 27 días. De entre los muchos creyentes y santos, y de entre los que creen en él, pocos en esos días seguirán siendo sus siervos, errantes de desierto en desierto, esperando su venida. Todavía más misterioso es el documento. Desde el punto de vista de la historia podemos comprender que el autor de este texto judaizado, judío-cristiano, digamos, pues sin duda alguna, en la época de Roma, es comprensible porque dirían ellos que Nerón era este anticristo o que dominaría el mundo, porque Roma de hecho dominaba el mundo antiguo, y el Nerón que era tan cruel que fue el que prendió fuego a Roma, recordemos, y de hecho culpó tanto a los cristianos como a los judíos, y gran persecución y matanza, así que los cristianos de aquella época lo veían como el enemigo, como el anticristo, como el terrible. Ahora que el cristiano moderno podría tomar este documento y reinterpretarlo de otro modo, y aplicarlo simplemente a ese que en el tiempo del fin llegaría, Beliar, que de hecho es otro nombre para el gobernante del mundo, y que dice el documento, como hemos leído, que sería una persona que tendría gran poder, que arrastraría a la gente, que la gente reconocería cuando él diga yo soy Dios, la gente lo aceptaría, porque haría grandes señales en el sol, la luna, y de hecho extraviaría incluso a los que dicen ser creyentes en
pues en este caso, en Jesús, me imagino, en Dios. Y dice que esta gente lo seguiría a este falso, que dominaría por 3 años, 7 meses y 27 días. Habría que interpretar ya esto desde el punto de vista religioso cristiano, pero ya esto va más allá de la jurisdicción de los historiadores y los investigadores, que solamente analizamos los textos en forma literal, y algo que tiene que ver con creencia, pues aplica a cada creyente. Pero es interesante la descripción que el texto nos está dando, porque luego este testamento de Ezequías, y con estas profecías del fin, tiene una parte final donde habla de la derrota del anticristo por parte del amado que llegaría. O sea, llegaría el Cristo, el Mesías cristiano, y le daría muerte a este farsante, y le daría muerte también y castigo a aquellos que se habían unido a esta rebelión. Vamos a citar del texto para que tengan una idea. Miren lo que dice. Mas, tras 1332 días, vendrá el Señor con sus ángeles y ejércitos de santos desde el séptimo cielo, con la gloria de este lugar, y arrastrará al infierno a Beliar y a sus fuerzas. Concederá entonces descanso a los piadosos que encuentre en vida en este mundo, y a todos los que a causa de su fe maldijeron a Beliar y a sus reyes. Los santos vendrán con el Señor, con sus vestiduras de arriba, del séptimo cielo. Con él vendrán aquellos cuyos espíritus están ya vestidos, descenderán y estarán en el mundo, y él fortalecerá a los que se encuentren en vida juntamente con los santos, en vestidura de tales. El Señor servirá a los que fueron vigilantes en este mundo, y luego volverán a lo alto con sus vestiduras, y serán dejados sus cuerpos en el mundo. Entonces la voz del amado increpará encolerizada a los seres del cielo y de la tierra, montes, collados, ciudades, desiertos y selvas, el ángel del sol y de la luna, y a todas las cosas en las que se manifestó y declaró Beliar en este mundo, y ocurrirá la resurrección y el juicio en esos días. El amado exhalará de sí fuego, que consumirá a todos los impíos, y será como si no hubieran sido creados. O sea que, tremendo lo que viene, según el documento. El castigo que le llegaría a la gente impía, dice el texto, es tremendo. Será tal la aniquilación como si no hubieran existido. O sea que, además el documento está diciendo de que aquellos santos serían arrebatados y llevados al cielo, y que dejarían sus cuerpos físicos y que tomarían vestiduras celestiales. Pero que cuando venga esta figura mesiánica, el amado como le llaman, que en este caso se hace referencia a la figura de Jesús como Mesías, vendría con los santos, que ya al parecer gente que habría muerto, que ya habían recibido recompensa y vestiduras celestiales, y vendrían con él a poner fin a este anticristo, a este farsante, y que luego que recompensaría a los justos que se mantuvieron fieles y que sufrieron por las calamidades de este ser malvado. Luego ellos serían recompensados, como hemos dicho, recibirían vestiduras incorruptibles y dejarían sus cuerpos físicos en la tierra. Pero dice entonces que la iba a tomar en represalia contra la tierra, contra todo. Aquí, esto lo cual es una contradicción, porque ¿qué culpa puede tener la tierra de que tenga que ser destruida cuando el que hace el mal es el hombre, ¿no? Y estas son las contradicciones de los textos apocalípticos, porque el texto dice: increpará encolerizada a los seres del cielo y de la tierra. Y dice: montes, collados, ciudades, desiertos y selvas. O sea que la tierra también pagaría. Hay que ver si esto es literal o es simbólico. Pero ya otra vez eso ya va al tema de la creencia. El texto, si lo miramos, está hablando de literal. Pero ya esto habría que ver qué dicen los diferentes comentaristas antiguos, porque hay que volver a la época del siglo II en que se escribió el documento, y cómo lo entendían aquellos cristianos de aquella época, para poder tener una idea de qué hacen referencia estos textos. Pero recordemos que estos son textos que no forman parte del texto bíblico, que son textos que se mantuvieron ocultos por comunidades de cristianos y creyentes que se consideraban elegidos
con una sabiduría superior a la de los demás cristianos, como aquellos que poseían un conocimiento que solamente Jesús le había revelado a ellos como escogidos y no a nadie más. Por eso es que estos documentos, aunque se parecen a otros textos bíblicos, tienen algunas diferencias, pero revelan también cierta sabiduría y conocimiento privilegiada de estos grupos gnósticos. El documento incluso nos habla de que en ese momento, en cuando se daría justicia en el cielo y en la tierra, tendría también lugar la resurrección de los muertos y el juicio final. Y que cuando se determine, al parecer, pues el amado exhalaría fuego, consumiría a todos los impíos y será como si no hubieran sido creados. Es interesante porque aquí la figura del Mesías que viene aquí, que el Mesías cristiano es la figura de Jesús, no es el Mesías que nos encontramos en los evangelios, que es todo amor y compasión y tranquilidad y perdonando. Este que viene arrasando con fuego y acabando con todo el mundo, echando juicio y sin contemplación con los impíos. Dice que exhalará fuego de sí mismo, o sea que esta es una figura espiritual que viene realmente a poner fin. No viene con bondad, ni viene con amor, ni con nada. Bueno, para el que ha hecho el bien, pero viene arrasando realmente. Y es interesante que es lo que nos encontramos en todos estos textos apocalípticos llenos de profecías, con una figura mesiánica que se presentaría a hacer justicia, a traer destrucción sobre los impíos, pero destrucción también sobre la tierra. Lo que vuelve a enfatizar, un poco contradictorio, desde el punto de vista de que mal ha hecho la naturaleza, los árboles, los ríos, la tierra en sí, para que sea destruida la naturaleza. Pues es uno de estos paradigmas. Quizás el autor del texto habría que analizar que agregan este tipo de cosas para agregar y añadir dramatismo al documento y hacerlo más interesante, porque recordemos que estos son textos apocalípticos, gnósticos, místicos. Por tanto, tienen esta característica de doble sentido, de diferente interpretación, de palabras raras, de entrelajos y entrelazado de palabras que la mente de la persona común, del creyente común, se queda boquiabierto y dice, bueno, pero ¿qué está queriendo decir? ¿Cómo comprendo este documento? Y es porque el autor, que tenía una sabiduría y una comprensión elevada, asumiría que el que está leyendo el documento tiene la misma creencia que él y que tiene la misma forma de pensar y de comprender el texto. Por eso no necesitan explicarlo, porque se entiende. Ellos asumieron que el que lo leería sería de su misma comunidad. No de que hoy, después de casi 2000 años, pues lo estaríamos analizando en las academias, en las universidades, e incluso los mismos cristianos que se ponen en contacto con estos textos, bien también que podrían quedar despistados o requerirían análisis profundos para aproximarnos a ver cuál sería la mentalidad de aquellas comunidades cristianas del siglo II. Lo cual todavía, con todo y eso, no podríamos afirmar al 100% que las interpretaciones modernas serían las mismas o las intenciones de aquel que puso por escrito el documento, de cómo lo entendía su comunidad. En resumen, es un texto muy interesante del testamento de Ezequías, con estas profecías sobre el fin del mundo y el ajusticiamiento del anticristo y de los impíos. En un próximo podcast vamos a continuar con la sección final de este texto apócrifo de la ascensión del profeta Isaías. En esta última sección vamos a analizar la visión que tuvo el profeta Isaías, hijo de Amós, y cuando fue llevado y trasladado a los diferentes cielos, al séptimo cielo en particular, tal y como fueron también llevados el profeta Abraham, el profeta Enoc, el profeta Elías, y como hemos visto y hemos analizado en los diferentes textos apocalípticos de esta serie que hemos estado comentando. Les quiero invitar, como cada lunes, a las 8 de la noche, hora de España, 2 de la tarde, hora en América, a que escuchen mi programa de la radio en el sitio www.laradiodelahistoria.com y en las redes sociales con el hashtag Histomisterio. No se olvide también de que puede encontrarme en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, solamente con buscar mi nombre, Joel Ben Habib. También puede visitar mi página web, igual www.joelbenhabib.com. Me puede escribir, puede ver los artículos que he estado publicando. También puede
revisar el contenido adicional de mi canal para más material sobre esta serie de vídeos y sobre temas de las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, el misticismo de la Kabbalah, del sufismo y de muchísimos temas conectados con la historia, la filosofía, la religión. Y si habla inglés, también puede visitar mi canal en inglés con mi nombre Joel Ben Habib English, y ahí también encontrará materiales similares a estos. Les quiero agradecer por la atención. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Les envío un gran saludo y hasta un próximo podcast.